Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas. Una vez más, con la gracia y la misericordia de Dios, en casa de oración, Jesucristo es el camino. Damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente estar para llevar hasta ustedes palabra del Señor, palabra de salvación, de sanidad, de liberación. Damos gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de los hermanos que nos están sintonizando, que nos están mirando, que están ya listos para escuchar la palabra de Dios. Es necesario, hermano, hermana, que usted se disponga todos los días a escudriñar la palabra de Dios, a meditar en la palabra de Dios, porque solamente de esa manera, hermano, vamos a estar sobreviviendo en estos últimos tiempos. Amén. Yo hoy quiero, hermano, llevar hasta ustedes, comenzar más bien un discipulado. Cada jueves vamos a estar llevando hasta ustedes estudios acerca de la palabra. Y este discipulado tiene por nombre Conociendo a Jesús el Cristo. Ese es el discipulado que vamos a estar llevando hacia todos ustedes. ¿Cuál es el propósito de este discipulado? El propósito de este discipulado es que todos aquellos que conocen ya la palabra de Dios estén reafirmando sus conocimientos, reafirmando lo que han aprendido de la palabra de Dios. Pero también el otro propósito de este discipulado es que usted se prepare, amado hermano, amada hermana, en estos últimos tiempos, para que usted pueda adquirir este conocimiento y compartirlo con otro. Compartir con aquellos que no conocen la palabra de Dios. Es muy importante, amado hermano, amada hermana, que estemos conociendo este discipulado, esta palabra de Dios, para que podamos transmitirla a otras. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. Nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado a ser discípulos. Y a veces no sabemos cómo discipular a alguien, darle un estudio de la palabra a alguien, compartir la palabra que Dios nos ha dado a nosotros, que nos ha servido en nuestras vidas, para poder compartirlo con otros. Por eso es necesario, amado hermano, amada hermana, que usted comience hoy en este día a tomar este discipulado, para que usted conozca primeramente a Jesús el Cristo. Este discipulado tiene como título Conociendo a Jesús el Cristo. Y vamos a estar jueves a jueves dando algunos temas sobre este discipulado. Pero sí es importante, hermano, que usted se prepare, hermana, usted se prepare, porque a eso nos llamó Dios, a predicar el Evangelio, a compartir las buenas nuevas, la palabra de Dios. Y hoy vamos a ir entrando en estudio de la palabra, y el primer tema que vamos a abordar hoy, a tratar hoy, es la gran comisión. La gran comisión. Si usted quiere ir tomando nota, o si usted también quiere que yo le envíe a su correo o a su Facebook este documento, este manual de discipulado, me lo puede usted solicitar y con gran gusto, con gran gozo se lo voy a mandar, ya sea a su correo o a su Facebook, para que pueda usted comenzar a compartir la palabra de Dios con todo aquel que usted quiera, con todo aquel que se
ponga enfrente de usted. Es necesario, hermano, que nosotros empecemos a orar para que Dios nos comience a usar en la palabra de Dios, en la predicación, en la evangelización de otras vidas, de otras almas. ¿Sabes que hay mucha gente que se está perdiendo sin Cristo? Con esta pandemia, hermano, están muriendo mucha gente y están yéndose a una eternidad sin Cristo Jesús. Por eso yo le voy a pedir también que usted comparta este estudio con sus seres queridos, con sus amigos, con sus familiares, para que puedan conocer quién es Jesús el Cristo, qué es lo que quiere, qué quiere de nosotros. Amén. Por eso vamos a comenzar, mi hermano, pero no sin antes elevar una oración de gratitud a nuestro Dios y que Él nos dé ese conocimiento que hoy necesitamos para entender y conocer su palabra. Vamos a orar, incline su rostro un momento ahí donde está. Padre, en esta hora, Señor, venimos delante de usted. Siempre es un gozo, una alegría escudriñar su palabra, compartir su palabra, mi Dios, estar oyendo de usted, mi Dios. Hoy vamos a comenzar esta nueva serie de estudios, de este discipulado, Señor, conociendo a Jesús el Cristo, conociéndolo a usted, mi Señor. Yo le quiero pedir, Padre, que esta palabra que se ha de escudriñar, se ha de hablar, sea para bendición y edificación de mis hermanos, mis hermanas, de todos aquellos que no te conocen, Padre. Hoy yo te lo pido en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Haz tú la obra en nosotros. Dice tu palabra que sale de tus labios, de tu boca, no regresa vacía, Señor, y hace la obra para lo cual lo has enviado. Y hoy te pido, Padre, que tú envíes esta palabra y que esta palabra que hemos de escudriñar, de hablar, de oír, haga la obra en nuestros corazones y en los corazones de quienes van a oír esta palabra, que se extienda tu reino, que se establezca tu reino. Hoy en esta hora te lo pedimos en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Haga la obra en nosotros, Señor. Amén y amén. Yo quiero pedirle, hermano, hermana, que comparta esos estudios. Estamos ya en tiempos finales y necesitamos, hermano, predicar la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios. Es necesario, hermano. No podemos quedarnos callados. Estaba yo platicando con Dios y Dios me decía que si no se puede en nuestros tiempos abrir la iglesia por la pandemia, tenemos que esparcir la palabra de Dios por medio de las redes sociales, de los medios virtuales, porque no podemos quedarnos callados. Si nosotros nos quedamos callados, las piedras van a hablar. Por eso, hermano, es necesario que compartamos, que divulguemos la palabra de Dios. Además también que oremos porque la gente que no conoce de Dios, conozca de Dios, conozca de Cristo. Amén. Y al final de este estudio vamos a estar haciendo una oración por todos aquellos que no conocen o no han entregado su vida a Cristo Jesús, para que si están escuchando este estudio, esta palabra, puedan entregar su vida a Cristo Jesús. Y yo le pido a la iglesia, a Jesucristo es el camino, que comience a orar por todas esas gentes que no conocen la palabra de Dios, que están quizás sufriendo esta enfermedad tremenda en un hospital, en un lugar, en su casa o en un lugar, en una cama, postrados ahí, que estemos orando por todas esas gentes, que Dios les permita conocer la palabra de Dios, entregar sus vidas a Cristo y ser salvos por la eternidad. Amén. Y vamos a entrar al estudio de la palabra. Quizás usted ya ha escuchado este estudio, pero vamos a reafirmar, vamos a confirmar el conocimiento en la palabra que Dios nos ha dado. ¿Sí? Yo le decía que este discipulado es conociendo a Jesús el Cristo. Ese es el nombre. Y el tema de hoy es la gran comisión. Amén. Mira, amado de Dios, todas las religiones del mundo coinciden en conocer y reconocer que existe un Dios, un creador de todas las cosas.
Solamente los ateos, aquellos que no creen en Dios, niegan la existencia de Dios. Pero todas las religiones llegan a ese acuerdo, que hay un Dios todopoderoso, que creó los cielos y la tierra, el universo, todo lo que se ve y aún lo que no se ve. De la misma forma, estamos viendo que la gran mayoría de las religiones se fundamentan en un libro. Todas las religiones, mi hermano, mi hermana, sacan sus enseñanzas de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, aunque manejen otras Biblias, aunque manejen otros libros, como el Corán, como otros libros, el Pentateuco, todo viene de la palabra de Dios, de la Biblia. Amén. Por eso es necesario conocer más acerca de Dios y de la palabra de Dios, de la Biblia, porque solamente de esa manera vamos a ir entendiendo y nos va a ir revelando Dios, nos va a ir dando ese conocimiento por medio del Espíritu Santo, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Muchas veces quizás nos hemos preguntado, ¿qué quiere Dios de mí? Amén. Y hoy vamos a ir entendiendo un poquito acerca de esa pregunta. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Amén. Y por eso, hermano, yo quiero que usted vaya a su Biblia, tenga cerca de usted su Biblia. Vamos a tratar de hacer los estudios cortos para que sean sustentables, para que sean provechosos. Y yo quiero que vaya usted a su Biblia al Salmo 86, 11. Salmo, en el capítulo 86 y en el verso 11, por favor. Y vamos a leerlo en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: enséñame, oh Señor, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Vamos a leerlo nuevamente. Enséñame, oh Señor, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Aquí, mi hermano, el salmista estaba realmente haciendo una oración y diciéndole a Dios: enséñame, oh Señor, tu camino. Caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Amado de Dios, es necesario que Dios en su eterna sabiduría nos enseñe su camino, que nos enseñe qué es lo que quiere de nosotros, cuál es su camino, cuál es esa verdad de la que habla este salmo. ¿Y cuál es el nombre en que debemos adorar, honrar, glorificar? Amén. Es necesario, hermano, que usted conozca cada día más de Dios. Por eso el salmista decía: enséñame, oh Señor, tu camino. Necesitamos, hermano, saber cuál es el camino para poder caminar en su verdad. Y recuerde, mi hermano, que ese camino se llama Jesucristo. Él mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Hay mucha gente que comenta, que dice: yo conozco a Dios, pero no saben quién es, no saben cómo se llama, no saben qué quiere de usted, no saben cómo llegar a Él. Por eso en esta hermosa noche vamos a estar comentando, vamos a estar escudriñando la palabra para que aprendamos más de ese Jesús el Cristo. Amén. ¿Y cuál es el gran mandamiento, la gran comisión? Amén. Vaya usted, por favor, al libro de Juan, al Evangelio de Juan 14:6. Juan 14:6. Y vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Dice así: Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí.
Fíjese, hermano, ahí está Dios hablando claramente cuál es el camino que debemos andar. El camino que nosotros tenemos que andar, mi hermano, es conocer a Jesucristo, obedecer a su palabra, saber qué es lo que quiere de nosotros, cuál es su voluntad y obedecer su palabra. Amén. Porque Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Entonces, mi hermano, la misión de este discipulado es establecer la palabra de Dios en nuestros corazones para la salvación de nuestras almas y también hacer discípulos de nuestro Señor Jesucristo, obedeciendo la gran comisión. Amén. Esa gran comisión que usted ya conoce, que ahorita vamos a leer, pero quiero que antes vaya usted a Proverbios 23, 26. Amado de Dios, la gente no va a conocer a Cristo, no va a conocer a Dios si nosotros no lo predicamos, si nosotros no compartimos su palabra, si nosotros no sabemos presentarle el plan de salvación, la verdad de nuestro Dios a la gente. Amén. Proverbios 23, 26. Vamos a leerlo. Dice así: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Amado de Dios, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios dice aquí en su palabra: dame, hijo mío, tu corazón. ¿Se está usted dando cuenta? ¿Qué es lo que le pide Dios? Su corazón, su voluntad, su necesidad, su decisión de obedecerle. Amén. Por eso dice así: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Todo cristiano, hermano, que se dice cristiano, hijo de Dios, tiene que ser obediente a los caminos de Dios, ser obediente a la palabra de Dios. Dios no te pide tu casa, Dios no te pide tu coche, Dios no te pide más nada, sino que usted le dé su corazón y usted mire sus ojos y ponga sus ojos en sus caminos y obedezcamos su palabra. Amén. Entonces, mi hermano, la visión de este discipulado es que el pueblo de Dios obtenga los conocimientos para discipular a otras personas y conozcan al Dios verdadero. Amén. Si tú no conoces al Dios verdadero, ¿cómo vas a poder hablar a otros de ese Dios verdadero que no lo podemos ver, pero que es real, que existe, que está ahí, que hizo todas las cosas y vemos su gloria en toda su creación? Amén. Vaya usted conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 6 y en el verso 6. Es de gran importancia que usted, como hijo de Dios, conozca estas bases bíblicas para que comparta con otros que no saben ni conocen la palabra de Dios y tienen otros dioses, siguen otras deidades. Deuteronomio en capítulo 6 y en el verso 6 al 9. Vamos a leerlo en el poderoso nombre de Jesús el Señor. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Escuche usted, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y cuáles son esas palabras? Toda la Escritura. Recuerde que toda la Escritura es inspirada por Dios, apta para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que todo hombre esté preparado para toda buena obra. Amén. Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. Hay necesidad de que estemos repitiendo constantemente las palabras de Dios a nuestro corazón, a nuestros hijos, a la gente que nos escucha, a la gente que nos ve. Obviamente también nuestro testimonio es importante. Pero dice así, vamos a seguir leyendo: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos.
y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire qué importante mandamiento le había dado Dios al pueblo de Israel para que obedeciesen la palabra de Dios, que nunca se olvidaran de la palabra de Dios, porque hermano, cuando te olvidas de la palabra de Dios, te olvidas de la vida eterna y estás destinado a ir a la oscuridad, a las tinieblas. Amén. Por eso siempre tiene que estar en tu mente y en tu corazón la palabra de Dios. Amén. Pero no nada más eso, tienes tú que compartir esa palabra de Dios. Por eso este es el discipulado. Esto es el discipulado. Y el objetivo del discipulado es que conozcamos y que demos a conocer la palabra de Dios y el propósito en nuestras vidas. Amén. Váyase usted a Josué 1:8. Ese es el objetivo de este discipulado, conocer y dar a conocer la palabra de Dios a otros. Amén. Josué 1:8, si usted lo tiene, Josué 1:8, vamos a leerlo en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: nunca, escuche usted, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Entonces, hermano, el objetivo de este discipulado es conocer la palabra de Dios para que no se aparte de ti, de tu corazón, de tu mente. Nunca, dice, se apartará de tu boca este libro de la ley. Pero si no conocemos la palabra de Dios, si no conocemos el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿cómo vamos a seguir ese camino? ¿Cómo vamos a compartir a otros la palabra de Dios? Yo quiero que vaya usted a segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3 y en el verso 16 y 17, en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, hoy el tema es la gran comisión. ¿A qué te llamó el Señor? Tú eres hijo de Dios, tú eres cristiano, tienes que obedecer a la gran comisión, al gran mandamiento. Pero para hacer eso necesitamos prepararnos, conocer la palabra de Dios, para ir a discipular a otros. Mire que dice segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3 y en el verso 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si nosotros, hermanos, no conocemos la escritura, no vamos a poder primeramente nosotros mismos ser enseñados, ser corregidos, ser redarguidos, ser instruidos en justicia, dice la palabra. Para que estemos preparados y seamos instrumentos de Dios para toda buena obra. Por eso es necesario conocer esta palabra de Dios y compartir con otros esta palabra de Dios. Pero por eso vamos hoy a estar conociendo nosotros a Jesucristo, el Cristo, a Cristo el Salvador, para poder llevarle a otros que necesitan esta palabra. Amén. Y este discipulado es el cumplimiento del mandato que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en su palabra. Vaya usted al Evangelio de Mateo, por favor. Al Evangelio de Mateo, en el verso capítulo 28. Capítulo 28 y en el verso 19 y 20. Amén. Y cuando lo tenga, glorifique el nombre del Señor ahí en su casita, ahí donde está usted, en su trabajo o en el transporte urbano. No sé de dónde nos esté mirando, pero yo declaro bendición en su vida ahí donde nos está usted mirando. Dice Mateo 28, 19. Por tanto, fíjese usted, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, por tanto, es un mandato, un mandamiento, que usted y yo como su iglesia tenemos que asumir, que obedecer, que hacer, cumplir esta palabra. Porque si usted dice soy cristiano, pero no predica, no comparte el evangelio, no discipula, no está haciendo la obra de Dios. La Biblia misma ahí, muchas Biblias tienen un título, dice la gran comisión o el gran mandamiento. Es necesario, hermano, que usted y yo nos preparemos en la palabra de Dios para que podamos ir a otros que necesitan la palabra de Dios para la salvación de sus almas primeramente, luego para restaurarse, para sanarse, para libertarse, para tener vida y vida en abundancia. Pero si nosotros no hacemos esa tarea, ¿quién la va a hacer? ¿Los ángeles? No. Usted y yo estamos puestos en este mundo para anunciar sus buenas nuevas. Entonces, amado de Dios, nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra a enseñar y a hacer discípulos durante 3 años y medio antes de entregar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y nosotros a su vez tenemos que hacer más discípulos. Si no, ¿quién los va a hacer? Amén. Yo quiero que usted vaya a Mateo, pero en el capítulo 4, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4 y en el verso 18, vamos a leer hasta el 22. Si ya lo tiene ahí en casita, Mateo 4, 18 al 22, dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante, fíjese usted también, al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y aquí yo quiero, hermano, preguntarle a usted: ¿usted es realmente un discípulo de Cristo, o solamente un seguidor, o solamente un simpatizante de la palabra de Dios? Hay muchos niveles de cristianos. Quizás usted no esté de acuerdo conmigo, pero un verdadero discípulo hace y obedece lo que el maestro le dice, lo que el maestro le manda. ¿Usted quién es? ¿Es un seguidor? ¿O nada más es un simpatizante? ¿O es un verdadero discípulo? Amén. Estos hombres fueron llamados por Cristo para predicar, para ser discípulos. Amén. Para ir aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo, para que después ellos fueran a enseñar a otras gentes, a otras personas, la palabra de Dios. Amén. Hasta el día de hoy, mi hermano, mi hermana, nuestro Señor Jesucristo sigue llamando a hombres y mujeres para seguir su camino, para llevar la palabra de salvación a otros. ¿Realmente somos discípulos o somos simpatizantes nada más de Cristo? Es necesario, hermano, que usted y yo conozcamos la palabra de Dios, cuál es su voluntad, para que nosotros tengamos los medios, las herramientas, las armas para poder predicar con libertad, con poder, con denuedo la palabra de Dios. Amén. Mire, hermano, si usted y yo no conocemos la palabra de Dios,
vamos a ser destruidos por el enemigo. Vaya usted por favor al libro de Oseas. Oseas en el capítulo 4 y en el verso 6. Oseas 4:6. Es necesario, iglesia, que te prepares. Es necesario que usted tome las herramientas que Dios nos está dando, las armas de nuestra milicia, para que podamos avanzar en la predicación de la palabra. Mire que dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio, y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire qué terrible y qué tremendo está esta palabra. Léalo conmigo nuevamente. Dice, mi pueblo, Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Si el pueblo de Dios no tiene conocimiento, no va a poder avanzar, no va a poder pelear la buena batalla, no va a poder enfrentarse contra los enemigos que están viniendo a nuestras vidas. Y mire, hermano, que en este tiempo están cayendo enemigos, surgiendo enemigos en todos lados, por todas partes, porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Fíjese, hermano, ¿usted quiere ser desechado? ¿Usted quiere ser rechazado por el Señor? ¿Verdad que no? Nadie quiere ser desechado ni rechazado por Dios. Por eso tenemos que conocer su palabra y hacer su voluntad. Dice, y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Sabes que por eso, hermano, muchos jóvenes, niños hoy en día, están viviendo una vida disipada, terrible, desobedientes a los padres, contumaces, rebeldes? Porque nosotros no conocemos la palabra, ni podemos inculcar la palabra de Dios a los hijos si no la conocemos. La palabra del Señor dice, instruye al niño en su camino. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, con el temor de Dios. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos va a indicar dónde tenemos que caminar, cómo podemos ir viviendo a lo largo de nuestra vida. Yo quiero que vaya usted rápidamente al Salmo 119 y en el verso 105. Salmo 119, 105. Es tan importante conocer la palabra de Dios, porque de esa manera, como papá, como padre de familia, le vas a compartir a tus hijos, y esas palabras, como lo leíamos en un principio, estarán de generación en generación, para que la vida sea una bendición en nuestras familias. Por eso, hermano, muchas familias se están desintegrando, matrimonios se están divorciando, separando, los hijos están llegando a las drogas, al pandillerismo, al vandalismo, porque no hemos inculcado a nuestros hijos en el temor de Dios. Mire que dice Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mire qué hermosa palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermano, con esa luz de esa lámpara podemos ir, hermano, caminando seguros en nuestras vidas, en nuestros caminos, y para nuestros hijos también. Amén. Más en estos tiempos difíciles, más en estos tiempos terribles, tremendos, que se está cumpliendo la palabra de Dios y estamos viendo tantas cosas. Sin la dirección de Dios, hermano, en nuestras vidas es probable que nos extraviemos y no lleguemos al destino final, que es estar con Dios por la eternidad. Por eso la palabra de Dios dice que para el hombre todos los caminos le parecen perfectos, derechos, rectos, pero su fin es camino de muerte. Amén. Mire, hermano,
yo quiero darle unos consejos o algunas cualidades que debe de tener el verdadero discípulo del Señor Jesús. Son unas características que debe tener el discípulo verdadero del Señor Jesús. Primero, hermano, el discípulo debe saber escuchar la voz de Dios. Así como sus discípulos escuchaban a nuestro Señor Jesucristo, se sentaban a oír sus enseñanzas, sus palabras, por eso le llamaban maestro, porque sabían escuchar la voz de Dios, la voz de Cristo. 2. El discípulo verdadero de Cristo debe ser obediente a la palabra de Dios. A veces, hermano, la palabra de Dios te dice que no tienes que hacer algo o tienes que hacer algo. No sé si me explico. Puede decir, no aborrezcas a tu hermano y no obedeces a la palabra de Dios. Te dice, ama a tu prójimo, ama aún a tu enemigo, y no lo hacemos. Entonces, el discípulo verdadero de Cristo tiene que ser obediente a la palabra de Dios. Amén. Siguiente punto. El discípulo debe tener frutos del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es esto? Recuerde que los frutos del Espíritu Santo es paz, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, amor. Todos esos frutos, mi hermano, tienes que tenerlos tú como discípulo de Cristo. Recuerde que los discípulos de Cristo, eso era lo que proyectaba a la gente. No podemos decir, yo soy un discípulo de Cristo, si no tengo esos frutos del Espíritu Santo. ¿Y cómo voy a lograr tener esos frutos del Espíritu Santo? Pues viniendo a los pies de Cristo, pidiéndole al Señor que cambie nuestras vidas, cambie nuestro carácter. Imagínense, hermano, no es fácil, pero Dios todo lo puede hacer. Nos puede transformar, hacer diferentes, nos puede cambiar nuestro carácter, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Por eso el verdadero discípulo, como lo fueron los 12, bueno, los 11, porque usted sabe que uno era Judas Iscariote, el que le entregó, pero los demás hermanos tenían esos frutos del Espíritu Santo. Otra cualidad, otra característica que debe de tener el discípulo de Cristo es la autoridad que nos da Jesús. Recuerde, mi hermano, que en la palabra de Dios dice, aquí yo les doy la autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les va a dañar. Cuando tú eres un discípulo de Cristo, tú tienes esa autoridad sobre tu vida y puedes orar por enfermos y los enfermos sanan. Puedes hablar la palabra de Dios y la gente acepta la palabra de Dios. Tienes que tener la autoridad de Cristo. ¿Y cómo viene esa autoridad en nuestras vidas? Esa autoridad en nuestras vidas va a venir cuando obedezcamos a Cristo Jesús, su palabra. Amén. Busquemos esa intimidad en oración, en ayuno, en lectura bíblica todos los días, para que Él habite en nosotros y por medio de su Espíritu Santo tengamos la autoridad. Amén. Otra característica que es muy importante y que debe de tener un verdadero discípulo de Cristo es enseñarle a otros la palabra de Dios, discipular a otros. Amén. Por eso, si usted regresa a Mateo 28:19, dice que la gran comisión es que vayamos y hagamos discípulos y los enseñemos, hermanos. Amén. Los enseñemos a que obedezcan, a que guarden todas las cosas que Dios ha mandado. Amén. Quiero que vaya usted, y con esto vamos a terminar este pequeño estudio de hoy. Si usted no estuvo a tiempo al inicio y quiere verlo completo este tema, al ratito que ya vuelva a subirse, lo vuelve usted a mirar. No es muy amplio.
Tratamos de no ser tan amplios los estudios para que sean consistentes, para que usted tome lo más que pueda de la palabra de Dios. Vayamos a Juan, al libro de Juan, al Evangelio de Juan. En el capítulo 8 y en el verso 31 y 32. Es maravillosa la palabra de Dios. Hermano, cuando usted se empieza a hacer un hábito de leer diariamente un capítulo, aunque sea un capítulo todos los días, ya sea en la mañana o antes de acostarse, empiezas, hermano, a tener ese hábito de tener un acercamiento con la palabra de Dios, con Dios mismo, es su palabra. Mire que dice Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: escuche usted, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué maravillosa palabra, hermano, hermana, que con nada podemos comparar este versículo. Y mucha gente le dirá: mira, conoce a Dios, conoce a mi Dios. Yo tengo dioses de barro, tengo dioses de estrellas, de figuras, de animales. Usted sabe que en muchas culturas, la china, la hindú, budistas, no sé, hermano, cuántos dioses tienen. Pero aquí en la palabra de Dios dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, en Jesús: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solamente, hermano, conociendo la palabra de Dios, la Biblia, conociendo a Cristo Jesús, vamos a conocer la verdad, y esa verdad nos va a libertar, nos va a hacer libres. Amén. Hay muchos dioses, hermano, que la gente se ha hecho, que la gente se ha construido, pero solamente hay un Dios verdadero. Amén. Y ese Dios ha puesto sus palabras en la Biblia, en la palabra de Dios. Por eso necesitamos permanecer. Si realmente somos discípulos de Cristo, necesitamos permanecer en la palabra. Y para permanecer yo en la palabra, tengo que leerla, tengo que conocerla, tengo que escudriñarla. Amén. Y entonces seréis, dice, verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. No hay otra forma, mi hermano, que seas libre, sino que conociendo la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos finales. Está muriendo mucha gente sin Cristo, mi hermano. Hay mucha gente en los hospitales, sin esperanza, sin consuelo. Y es necesario que usted y yo les llevemos la palabra de Dios, les compartamos la palabra de Dios, y ellos puedan tener esa paz en su vida, en su corazón, de que si llegan a morir por medio de esta pandemia, de esta tribulación, de esta enfermedad, irán al cielo, irán con Cristo. Por eso recuerde lo que decía Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Si vivo, para Cristo vivo, y si muero, para Cristo muero. Sea que viva, sea que muera, de Cristo soy. Es importante, amado Dios, que usted haga un compromiso con Cristo hoy y comience, hermano, a leer la palabra de Dios. Amén. Vamos a terminar este tiempo de discipulado. Recuerde, amado de Dios, todos los jueves vamos a estar dando este discipulado que se llama Conociendo a Jesús el Cristo. Hoy tuvimos este primer tema, que es la gran comisión. ¿Qué es lo que Dios nos ha mandado a hacer como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, como verdaderos hijos de Dios? Hablar y compartir la palabra de Dios. Pero para eso yo tengo que conocer la palabra de Dios. Amén. La verdad. Vamos a orar, mi hermano, vamos a orar. Y yo quiero que usted, ahí si está mirando este video, este mensaje, este estudio, y no ha hecho un compromiso con Cristo en su vida, no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, yo quiero guiarle hoy en una oración de fe para que Cristo entre a tu vida. Es necesario que usted le abra su corazón,
para que todo temor se vaya, para que todo miedo se vaya. Hay mucha gente que está temerosa de lo que estamos viviendo, de lo que estamos viendo. Hay gente que pues no quiere ni siquiera asomarse a la puerta por temor a que se enferme de esta enfermedad tan terrible, tan tremenda. Pero Dios nos va a guardar si usted cree en Él. Dice la palabra, para el que cree, todo lo es posible. Vamos a orar. Y ahí donde está, incline su rostro si usted gusta y vamos a recibir al Señor Jesucristo. Invítele a entrar a su corazón. Haga un encuentro con Él. Padre, Señor Jesús, en esta hora, papá, yo te pido que entres a mi vida, que tomes mi corazón, mi mente, todo mi ser, Señor. Mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, Señor, cámbialas, transfórmalas. Hoy yo te pido, papá, que usted sea en mi vida. Abro mi corazón a ti, te recibo como mi Señor y Salvador, Señor. Ven a mi vida, quita todo lo malo, quita todo pecado, quita todo aquello que me estorba para tener un encuentro personal con Cristo. Yo quiero escuchar tu voz, quiero ser tu hijo, quiero que seas mi Padre, quiero que seas mi Señor y Salvador, mi Rey, mi Gobernador. Padre, tómame como tu hijo, yo hoy te tomo como mi Padre. Y guíame por tu camino, Señor. Quiero ir a la vida eterna contigo. Hoy declaro mi vida salva por tu poder. Declaro mi vida salva por tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Hago un compromiso de vida eterna contigo, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús, tómame, Señor, en tus manos. Escóndeme detrás de tu rostro. Tómame con tu mano fuerte y no permitas que el enemigo venga a mi vida a matar, robar y destruirme. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Esa es la oración que usted puede hacer si usted quiere recibir a Cristo Jesús en su corazón como su Señor y Salvador. Ahora, hermano, vamos a hacer una oración para terminar este estudio. Y quiero, hermano, que usted me ayude ahí en casita, que oremos en esta hora por todos aquellos enfermos que conocen o que no conocen la palabra de Dios, que están luchando en una cama de hospital, que están luchando ahí contra ese tiempo, esa vida, esa respiración que les falta, porque, hermano, es terrible esta enfermedad. Y quiero que oremos también por los médicos, enfermeras, doctores, trabajadores de la salud, por todos los pastores, por todos los hermanos que están pasando esto. Ayúdeme ahí en casita, ayúdeme. Padre, venimos ante usted, nos humillamos ante usted, reconocemos, Señor, que sin usted nada somos, que si usted quiere vivimos y que si usted quiere morimos. Pero yo le pido que tenga usted misericordia de todos aquellos que están enfermos en una cama de hospital, que están sufriendo, Señor, que quizá no pueden ver a sus familiares, que tienen falta de respiración, que están respirando quizá con respirador artificiales, Señor. Padre, ten misericordia de ellos. Háblales ahí donde están. Quizá ellos no pueden hablar, moverse. Quizás están en coma, Señor, pero para ti no hay nada imposible. Háblales a sus vidas, a sus corazones, a sus mentes, a sus almas, que te acepten en esa condición, que te acepten aún con esa enfermedad, Señor, porque tú puedes levantarlos de la muerte. Tú puedes sacarlos de las garras del infierno, Señor. Mira cuánta gente está muriendo, miles, Señor, en todo el mundo. Miles se están contagiando en todo el mundo. Yo sé que tú lo has permitido, papá, porque son tiempos finales y que tú quieres que volteen a ti, miren tu rostro, te busquen día a día, hagan un compromiso de vida contigo, de vivir en santidad. Ten misericordia de ellos, de todos los enfermos, los que te conocen y los que no te conocen, por los pastores, Señor, por mis hermanos
hijos tuyos, Señor, de todas las iglesias que se han enfermado. Yo te pido por las familias que han perdido a sus seres queridos, que usted, Señor, les hable, que les dé paz, que les dé consuelo, pero sobre todo que crean en usted, que entreguen su vida a usted, porque dice su palabra que mientras haya vida hay esperanza. Por eso hoy, Padre, te pido por ellos. Te pido que tengas misericordia y que guardes a los doctores, a las enfermeras que están en la línea de batalla, luchando contra esta enfermedad del diablo, Señor. Hoy en esta hora elevo una oración, una petición de misericordia, una oración, Señor, para que usted toque sus vidas también de esos doctores, los guardes, los protejas, las enfermeras, los que están haciendo limpieza, los que trabajan de camilleros, todos aquellos, papá, que usted haga una obra poderosa en sus vidas, que reconozcan que por su poder y su misericordia están vivos. Yo te lo pido, papá, toca sus corazones. Es tiempo que te levantes con poder y autoridad, que levantes a una nueva generación de hijos tuyos, que oren, que clamen, que ayunen, que intercedan por la paz y la sanidad del mundo. Porque hay un enemigo, Señor, que se llama Satanás y que viene con gran ira, ha descendido para hacernos guerra, porque viene para matar, robar y destruir, pero usted ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Hoy yo bendigo todas las vidas que están mirando este video, este mensaje, Señor. Que sean bendecidas sus vidas, sus casas, sus trabajos, sus familias. Yo los bendigo con toda clase de bendición de lo alto, papá. Haga una obra poderosa en sus corazones. Porque no es mi palabra, sino su palabra la que no va a regresar vacía y que va a ser la obra salvadora en cada corazón, mi Dios. Hágalo por amor a su pueblo, por amor a su nombre, Señor. Gracias te damos, papá. Gracias te damos y bendecimos todo aquel que está mirando este mensaje. En el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano, hermana. Nos vemos el domingo. Si Dios nos permite y nos presta vida, creemos que sí. Porque no se duerme el que guarda a Israel. Dios te bendiga. Nos vemos en un mensaje más el domingo. Amén.